Buen día. Junto al equipo de la Universidad Católica de Colombia les presentaremos el tema de hoy. El riesgo de liquidez tiene dos diferentes formas de verse. En finanzas, este es el riesgo de que un activo tenga que venderse a un precio menor al del mercado debido a su escasa liquidez. En economía, el riesgo de liquidez mide la habilidad de alguien para afrontar sus obligaciones a corto plazo, ya sea una persona, una empresa o una institución. Riesgo de liquidez en finanzas, inversiones. En el mundo de las inversiones, cuando un activo es poco líquido significa que no se negocia de manera frecuente. Imagina cuántas veces se negocia una vivienda. Muchas de ellas se compran una vez y no se vuelven a negociar en décadas. Con los bonos pasa lo mismo. Hay muchos de ellos que apenas se negocian en los mercados financieros, sobre todo los que se emitieron hace mucho tiempo. Imagina que necesitamos vender de forma urgente este activo poco líquido, ya sea una vivienda, un bono u otro activo. Al no existir un mercado líquido, habrá muy pocos compradores dispuestos a adquirir ese activo, por lo que probablemente tengamos que bajar el precio del activo para poder atraer a los compradores interesados y venderles el activo. Si por el contrario el activo fuera muy líquido, podemos vender muchas acciones sin miedo a que el precio baje. El riesgo de liquidez tiene ciertos factores que permiten identificar si una empresa presenta este tipo de riesgo y que pueden generar problemas dentro de ella. La identificación de los factores de riesgo de liquidez son elementos que al presentar comportamientos adversos retardan o aceleran los ingresos o salidas de activos y pasivos de una empresa. Entre ellos se puede reconocer factores de liquidez internos y externos, entre ellos mala gestión de alcances, imprevistos como corrida de depósitos o crisis financieras, excesivo otorgamiento de crédito, entre otros. Perfecto. Ahora, dándole continuidad a lo que nos comentaba nuestra compañera, sabemos muy bien que el riesgo de liquidez es la probabilidad de que la empresa tenga por obligación que vender sus activos por debajo del valor de mercado cuando se presenta pues una necesidad a corto plazo, sea un pasivo que tenga que salvar, entonces pues tiene la obligación de hacer alguna acción frente a este hecho, al hacer una acción para poder solucionar esto que nos está sucediendo. Al verse en una dificultad para poder hacer frente a sus obligaciones de pago a corto plazo, debido pues a su caja que no es suficiente para poder cubrirla, ya detectamos un riesgo de liquidez, una acción que pues tenemos que acudir para poder cumplir con esta obligación y la empresa pues no se vaya para abajo. Una empresa detecta un riesgo de liquidez al darse cuenta que no tiene líneas de crédito que puedan utilizar ante una demanda de efectivo. No hay dinero con el cual puedan cubrir esta obligación. Nos damos cuenta de estos problemas cuando el pasivo de una empresa a corto plazo es mayor que su activo circulante. Aquí es donde hay que presentar más atención a los problemas de exceso de liquidez. Yo les pongo un ejemplo. Se va a ocasionar un riesgo de liquidez pues bastante grave y al que se expone una empresa que importa sus insumos pagando en dólar para luego vender el producto final en su moneda local. En caso pues de que esta se devalúe, esa moneda se devalúe, esta compañía puede sufrir pérdidas que le impedirían cumplir sus obligaciones financieras. Para medir la capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas en el corto plazo y darse cuenta si detecta un riesgo de liquidez, tiene que coger el activo corriente y dividirlo entre el pasivo corriente. Esto se multiplica por 100 y pues nos da el porcentual de deudas de corto plazo que son cubiertas por el activo circulante. Si este porcentual es muy bajo, entramos en un riesgo de liquidez, el cual tenemos pues que preocuparnos. También tenemos que hacer una prueba ácida que resta del activo circulante los elementos del inventario para poder devolver el capital. Esto se realiza cogiendo el activo corriente, se le resta los inventarios y todo esto se divide en el pasivo corriente. Tenemos que fijarnos si la compañía es capaz de operar a corto plazo con sus activos más líquidos. Para darnos cuenta de esto, hacemos una prueba defensiva, cogemos la caja y bancos, lo dividimos en pasivos corrientes y lo multiplicamos por 100 para saber el porcentual y ver si no estamos entrando en un riesgo líquido. Entonces ya con esto finalizamos y mi compañero Daniel continuará para poderles comentar más sobre esto. Bueno, y una parte fundamental sobre el riesgo de liquidez es saber cómo salir de esta situación. Es por esto que a continuación les daremos 5 tips de cómo mitigar el riesgo de liquidez. El tip número 1 es monitorear permanentemente las cuentas por cobrar, ya que así se podrían implementar estrategias de cobranza para que la empresa cuente con la liquidez suficiente
con el fin de sostener las operaciones cotidianas de la misma. El tip número 2 es alternativas de pago, como por ejemplo, agilizar procesos de cobro, disminuir intereses a los deudores para que estos puedan pagar más rápido su deuda, solicitar ampliación en fecha de pago para acreedores con el fin de que la empresa no quede sin dinero, solicitar cancelación parcial de deudas. Todo esto con el fin de que la empresa pueda realizar sus operaciones día tras día. Un tip número 3 es la correcta gestión del riesgo de crédito. El riesgo de crédito está directamente relacionado con el riesgo de liquidez. ¿Por qué? Porque si los clientes no pueden pagar, la compañía pierde dinero y esto disminuye su liquidez. Es por esto que una correcta gestión del crédito es determinante para hacer frente a la situación. Como tip número 4 está la optimización en procesos. ¿Por qué? La empresa debe ser muy minuciosa en cada uno de sus procesos, porque no estamos en una época de abundancia, con el fin de que no se arriesguen los activos y la empresa pueda mantener su funcionamiento correcto. Por último, como quinto tip, tenemos constantes auditorías, no solamente de parte externa, sino de parte interna, pues estas últimas nos pueden dar una vista mejorada sobre la empresa y mostrar errores que seguramente no se han visto al interior. Así podremos mitigar el riesgo de liquidez.